Este caso real ocurrió en Rusia y dejó a todos sorprendidos. La historia comenzó en 2011, cuando la policía investigaba una serie de incidentes extraños en varios cementerios. Al principio, no había pistas claras ni sospechosos evidentes, solo reportes de irregularidades que no tenían una explicación lógica. Nada parecía fuera de lo normal en la superficie, pero la frecuencia de los hechos llamó la atención de las autoridades, que decidieron profundizar en el misterio. La investigación avanzaba lentamente, sin respuestas, hasta que una pista inesperada los llevó a la puerta de un hombre que nadie habría imaginado. En el centro de esta historia se encontraba un hombre adulto, un historiador y académico muy respetado en su comunidad. Era conocido por su perfil tranquilo, reservado y su profundo conocimiento de la historia local. De hecho, a menudo colaboraba con las autoridades en investigaciones históricas y ayudaba a identificar lugares de interés cultural. Su vida parecía completamente ordinaria, dedicada a sus estudios y a su trabajo. No tenía antecedentes problemáticos, y sus vecinos lo describían como una persona educada y solitaria. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada de normalidad se ocultaba una vida secreta que estaba a punto de salir a la luz y cambiar la percepción de todos para siempre. Su reputación intachable era en parte lo que hacía que la verdad fuera tan difícil de asimilar para quienes lo conocían. A medida que la investigación sobre los cementerios se estancaba, la policía empezó a considerar todas las posibilidades, incluso las más extrañas. Fue entonces cuando decidieron visitar el departamento del historiador, no como sospechoso principal, sino más bien como parte de una ronda de consultas para obtener más información. Cuando los agentes llegaron a su casa, todo parecía en perfecto orden. El lugar estaba limpio, organizado, lleno de libros y documentos, como se esperaría del hogar de un académico. Sin embargo, algo llamó su atención de inmediato. Por todo el apartamento había varias figuras decorativas de tamaño humano, vestidas con ropa antigua y sentadas en sillas o de pie en las esquinas. El ambiente era llamativo, casi como un museo privado. Pero en ese momento, todavía no había nada que indicara algo ilegal. Los agentes sintieron curiosidad, pero no alarma, pues pensaron que se trataba de una colección excéntrica, quizás relacionada con su trabajo como historiador. La curiosidad inicial de los agentes se transformó en asombro cuando decidieron examinar más de cerca a una de las figuras. Al tocarla se dieron cuenta de que no estaba hecha de cera, plástico o ningún material común para maniquíes. La textura era extraña, orgánica. Tras una inspección más detallada, descubrieron la impactante verdad: las figuras no eran objetos, sino restos humanos reales, que habían sido cuidadosamente preservados mediante técnicas artesanales. Cada figura estaba vestida con esmero, algunas con ropas de época y otras con vestidos de novia, y estaban dispuestas en poses cotidianas por todo el apartamento. El historiador había creado una especie de comunidad en su propia casa. El descubrimiento fue tan inesperado que los agentes tuvieron que procesar lo que estaban viendo. No se trataba de un escenario de terror, sino de algo mucho más complejo y metódico, lo que lo hacía aún más desconcertante. Con el hallazgo en el apartamento, la investigación dio un giro completo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Se descubrió que el hombre había estado visitando cementerios durante años, siempre de noche y de manera sistemática. Utilizando su vasto conocimiento histórico, seleccionaba tumbas antiguas, a menudo de personas que habían fallecido décadas atrás. Su objetivo no era el vandalismo ni el robo de objetos de valor. Lo que él buscaba eran los restos. Una vez que los obtenía, los llevaba a su casa, donde aplicaba un proceso de conservación que él mismo había desarrollado. Cuando se le interrogó, explicó que lo hacía por motivos muy personales. Hablaba de proteger a esas personas del olvido, de darles una nueva vida y de crear un vínculo con ellas. No mostró malicia, sino una profunda conexión emocional con lo que hacía, describiendo su colección como una forma de recuerdo y compañía. Durante los interrogatorios, el historiador intentó explicar sus motivaciones, que resultaron ser tan complejas como sus acciones. Él no se veía a sí mismo como un profanador, sino como un guardián de la memoria. Expresaba un profundo interés por los rituales de despedida y sentía que la sociedad moderna no honraba a sus muertos de la manera adecuada. Según su visión, al llevar los restos a su casa, los estaba rescatando de la soledad y el abandono de un cementerio. Hablaba de un apego emocional muy fuerte
hacia cada una de las figuras de su colección, a las que incluso les ponía nombres y celebraba sus cumpleaños. Mencionaba constantemente el concepto de preservar la memoria, argumentando que su método era una forma de mantener viva la esencia de esas personas. Su explicación se movía en el terreno de lo psicológico, revelando una mente que operaba bajo una lógica completamente distinta a la del resto del mundo, una lógica donde el límite entre el respeto y la obsesión se había desvanecido por completo. Para respaldar la investigación, las autoridades revisaron todo el material que el hombre guardaba. Encontraron una cantidad abrumadora de pruebas que documentaban sus actividades durante años. Tenía registros digitales detallados, incluyendo mapas de los cementerios que visitaba, con notas sobre las tumbas que le interesaban. También había miles de fotografías documentales. En ellas mostraba el proceso de conservación paso a paso, desde la preparación de los restos hasta el momento en que los vestía y los colocaba en su apartamento. Todo estaba organizado en archivos meticulosos, con etiquetas que indicaban el nombre de la persona, la fecha de su muerte y otros datos biográficos que había investigado. Estas pruebas no dejaban lugar a dudas sobre lo que había hecho. Demostraban una dedicación sistemática y un nivel de organización casi científico. No era un acto impulsivo, sino un proyecto de vida que había llevado a cabo con una precisión escalofriante, convencido de que estaba haciendo lo correcto. El caso alcanzó su punto más sensible y humano cuando las noticias se hicieron públicas. Aunque la mayoría de los restos eran muy antiguos y difíciles de identificar, hubo una excepción que confirmó la gravedad de los hechos. Una familia, al ver las imágenes de los objetos encontrados en el apartamento, reconoció la ropa que llevaba una de las figuras. Se trataba de un vestido que pertenecía a un ser querido fallecido recientemente. La policía pudo confirmar oficialmente la identidad, lo que proporcionó a la familia una respuesta dolorosa, pero necesaria, sobre lo que había sucedido. Este momento fue crucial, ya que transformó el caso de un suceso extraño y abstracto a una realidad concreta que afectaba a personas reales. Para las familias involucradas, aunque fue un proceso difícil, el descubrimiento les permitió cerrar un capítulo de incertidumbre y dar a sus seres queridos un entierro definitivo y respetuoso, poniendo fin a la extraña segunda vida que el historiador les había impuesto. Finalmente, el caso llegó a su resolución legal. En total, se identificaron más de 40 casos distintos en el apartamento del historiador. Dada la naturaleza sin precedentes de sus acciones y sus explicaciones, fue sometido a una exhaustiva evaluación médica especializada. Los expertos determinaron que necesitaba tratamiento psiquiátrico y, en lugar de una sentencia de prisión convencional, se ordenó su traslado a una institución de tratamiento mental. Allí recibiría la atención necesaria para abordar las complejas cuestiones psicológicas que lo llevaron a cometer esos actos. Con esta decisión, el caso se cerró judicialmente. Aunque las preguntas que dejó abiertas perduran hasta hoy, la resolución se centró en el tratamiento y la contención, reconociendo que sus acciones no provenían de la malicia, sino de una percepción de la realidad profundamente alterada. Este es un caso real que, sin duda, invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y los límites inesperados que puede cruzar. Nos muestra cómo la soledad, la obsesión y una interpretación personal de la historia y la memoria pueden llevar a una persona por un camino que desafía toda lógica y convención social. Es una historia que, a pesar de tener una resolución legal, sigue generando preguntas sobre el duelo, el recuerdo y la delgada línea que separa el respeto a los muertos de la profanación. Un recordatorio de que, a veces, las historias más extrañas no son ficción, sino que se esconden detrás de la puerta más ordinaria. El caso termina aquí. Nos vemos en el próximo con tu investigador nocturno, John Pilataxi.